amado público que me escucha todos los viernes. Pedimos excusa, ¿verdad?, por el retraso, pero estamos aquí, que es lo importante, y con el mismo amor y deseo de dar esa palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta tarde. Y cuando digo nosotros es porque cuando Dios habla, el primero que le hable a quien le da la palabra. Amén. Así es que esperamos que se concentren ahí bien sentaditos para que puedan recibir y también que compartan y se suscriban. Queremos que impartan los mensajes, no solo seamos egoístas y comérnoslos nosotros solos, sino que podamos expandir la palabra del Señor, ya que ese es el propósito de estar aquí todos los viernes. Así es que damos gracias al Señor primeramente, que nos permite una vez más estar en este espacio, y a nuestro director Betania, Dios le bendiga mucho. Y así vamos de inmediato, ¿verdad?, a aprovechar el tiempo, y vamos a tener la palabra de Dios leída, la cual, como siempre, nuestro hermano David Fría va a dar inicio con ella, y luego entonces desglosamos. Dios le bendiga, nuestro hermano David. Bien, muy buenas tardes, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Estamos aquí nuevamente en el bombazo de los viernes para traer una palabra para cada uno de ustedes. Ya nos queda de más volver a pedir la disculpa por el retraso, pero estamos aquí porque Dios lo ha permitido que lleguemos. Quiero leer la palabra en el libro de Mateo 18, versos 19 y 20. Por ser palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Padre, gracias por tu palabra es viva y eficaz, Señor. Te damos la gloria y la honra y te pedimos que nos ayude a hablarla con denuedo, con verdad, con revelación, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, tenemos un tema muy importante, no quitándole la importancia a lo que ya pasaron, pero como bien sabemos, todos los días debemos de adquirir un conocimiento nuevo. Las palabras son nuevas cada día, y por ende debe despertar en nosotros una necesidad de cada día poder adquirirla. Hablando de que el tema hoy se basa en unirnos para una buena causa, tema que abarca a muchos y abarca a todos, por más decir. Aquí nuestro hermano David acaba de leer: para nosotros poder unirnos, debemos ponernos de acuerdo primeramente. Y las palabras de Dios son fieles y verdaderas. Y acaban de leer la verdad, donde nos dice de que si nos ponemos de acuerdo, lo que estableciéramos en la tierra, también será establecido en el cielo. Por ende, yo creo que la República Dominicana y las demás naciones, y el ser humano, yo creo que de verdad no tiene un enfoque más positivo, es porque no nos dejamos guiar de la palabra de Dios y porque no nos ponemos de acuerdo. Vemos que cuando nos ponemos de acuerdo en el hogar, en el trabajo, en todo ámbito, las cosas funcionan. ¿Por qué? Porque si yo estoy de acuerdo con algo que David y yo caminando juntos, entonces lo vamos a echar el deseo, las ganas, como así dicen, ¿verdad? O decimos, mayormente los dominicanos. Pero si David y yo no nos ponemos de acuerdo, no podríamos caminar juntos y mucho menos desarrollar cualquier propósito o plan que nos propongamos. Entonces, vemos que hay mucho desacuerdo hoy en día a nivel general, desde el matrimonio, que hacemos mucha énfasis, y quizás preguntarán por qué Innovación Teológica se enfoca tanto en el matrimonio, porque la familia es la primera institución creada por Dios, y cuando se desenfrena una familia,
se desliga, son muchas las cosas que se vuelven un desorden. Entonces por eso nosotros hacemos mucha hincapié, y a medida de que vemos cuál es verdad lo que está ocurriendo en el matrimonio de hoy en día, en los hijos, y por qué no decirlo, en el gobierno. Y no es que somos políticos, pero también tenemos que involucrarnos. Si nosotros como cristianos, y en la primera entrevista tuvimos un poquito de estos temas acerca de la culpabilidad que se le da al padre cuando un hijo es desobediente o actúa mal o se convierte en drogadicto, y es de que vivimos echándonos la culpa de que lo tiene el padre, de lo que lo tiene el gobierno, de que lo tiene el líder, pero no nos unimos para la causa, de que en vez de culparnos, la solución es unirnos y resolver, y que este muchacho reciba, por poner un ejemplo, ¿verdad?, y buscar una solución. Entonces yo creo que estamos hoy en un tema del cual yo necesito mucha opinión, pregunta al fiel oyente que esté ahí, porque de verdad debemos unirnos. Y vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano David Frías para que también, ¿qué opina él de esta parte? Bien, realmente, según he escuchado muchas personas, hay un dicho muy común que dicen que en la unión está la fuerza. Cuando nos vamos a la palabra de Dios, a la Biblia, nos vamos a dar cuenta que Cristo mismo estableció lo que era una unión. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que en un momento a Cristo le dijeron que el príncipe de Belcebú echaba fuera a los demonios. Y él dijo, como un reino dividido contra sí mismo, o sea, él dice que no prosperaba, que Satanás no se puede echar fuera a sí mismo, sino que tenemos que entender que cuando dos personas se unen en un mismo acuerdo, por la palabra de Dios, dice la Biblia, que todo lo que pidieran aquí en la tierra les será hecho. Ahora, realmente en cuanto a los matrimonios, hay un problema muy grande con el acuerdo. Y es que muchas veces no quieren entrar en un acuerdo porque el hombre entiende una cosa, la mujer entiende en otra, y el hombre, si fuera más sabio, entendiera que muchas de las cosas que le hacen la guerra en el matrimonio es cuando no hay un acuerdo entre él y su esposa. A veces dicen, no, porque yo soy el ungido y yo voy a fluir como quieran, que tú no estés de acuerdo. Es un error muy grave, porque cuando tú te vas en un desacuerdo de tu pareja, tú estás diciéndole a Dios que tú tampoco estás en un acuerdo con Él. Entonces Dios realmente, por eso la Biblia dice que el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Entonces, para nosotros poder hacer cualquier tipo de cosa aquí en la tierra, necesitamos estar unidos a alguien que se llama Dios. El Espíritu Santo hoy en día es el que está con nosotros aquí en la tierra, y necesitamos esa unión para nosotros poder. Pero cuando nos basamos en lo secular, nos vemos que en los pueblos, en los barrios, se dan muchas situaciones, muchos casos, muchos problemas, sea con el agua, sea con la luz. Yo creo que aún lo que está pasando con la luz en estos lugares, en toda esta zona, si se uniera el pueblo en unión, hablar en base a lo que está pasando con la luz, yo creo que el gobierno estaría en atención de hacer algo más pronto. Si por ejemplo en el barrio que no hay agua, se une el barrio completo y todos unidos comienzan a hablar en base a que no hay agua en el barrio, yo creo que la CAS tiene que corresponder con eso de que no hay agua. Entonces realmente no es lo mismo cuando alguien va solo a buscar, dicho, una demanda o a reclamar algún tipo de tema, a cuando hay una unión. Por eso nos vamos a dar cuenta que aún en los mismos casos de abogado, cuando tú va un abogado, pero van varias personas a poner querella. Mientras más grupo hay en un lugar, es más fácil de que tengan la ventaja de la solución del problema. ¿Por qué? Porque la gente va a decir, ah, no, esta persona tiene más testigos. Entonces es necesario la unión en todo sentido. Para nosotros poder venir aquí a hablarle una palabra de parte de Dios a ustedes, tiene que haber una unión en cada uno de los que estamos aquí, de que estemos convencidos en la unión de lo que venimos a hablar y que haya una participación correcta en cuanto a lo que se esté hablando. Ahora bien, nosotros hemos cometido el error por la cual no ha querido ver un acuerdo.
El problema más grande es cuando yo tengo una idea, tú tienes otra, y en vez de nosotros ponernos en un acuerdo con ambas ideas, lo que hacemos es contrarrestar cada quien para su idea y cada quien para su idea. Si juntáramos las dos ideas, que probablemente tienen que ver, cuando juntamos las dos ideas, nos sentamos a pensar y analizar lo que estamos a punto de ejercer, es probable que lo que hagamos, lo hagamos con mejor peso y tengamos un mejor respaldo de Dios y aún de los hombres que nos van a ver lo que vamos a hacer. Y es necesario ver cómo la misma Biblia, aquí donde leímos, nos presenta de que cualquier cosa que pidieran vosotros, cuando habla de vosotros se refiere a ustedes. Entonces, Cristo está hablándole a ustedes para que si nosotros nos uniéramos de acuerdo, en unión de dos, nos pusiéramos de acuerdo para pedir algo aquí en la tierra, dice que vuestro Padre que esté en los cielos, entonces será dado lo que nosotros hemos pedido. Entonces, es necesario la unión en todo sentido en lo que vamos a pedir, en lo que vamos a buscar, pero necesitamos tratar de acercarnos más a la palabra de Dios. Amigo que me escucha, persona que me está escuchando, oyente que me está escuchando, lo que más yo te puedo decir y aconsejar es que la primera unión que tú tienes que tener con una persona es con el Espíritu Santo de Dios. Cuando tengas la unión con ese Espíritu Santo, que dice la Biblia que es el que nos guía a toda verdad, entonces verás que no cometerás error en ninguna decisión que tú hagas. Luego que tú hagas la unión con el Espíritu Santo, si tienes pareja, pues te une a tu pareja para hacer cualquier cosa aquí en la tierra que quieren pedir, y vuestro Padre que está en los cielos va a responder conforme a su voluntad. Ahora debemos aprender de que, por ejemplo, si no tienes pareja, busca la forma y la solución de que haya una relación entre tú y el Espíritu Santo de Dios. Acércate a Él, que ese es el único amigo que yo te puedo brindar, y te aconsejo que será tu mejor amigo. Y cuando seas amigo de Él, verás que todo lo que le preguntes, todo lo que le consultes, te irá de bien cada día a mejor. Una pregunta, David, y para el público, porque debemos de entender que primeramente el objetivo y el propósito de sesión de innovación teológica es que cada creyente tenga un acercamiento a Dios, pero no tanto también que aquel que no conoce del Señor se acerque a Él. Entonces, ¿cómo hace aquel que no es creyente tener esa comunión? Porque, por ejemplo, ya a medida de que nosotros conocemos del Señor, sabemos cuáles son las normas, doctrinas, reglas o comunión de la cual nosotros tenemos para mantener fervientemente el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Pero, ¿qué podríamos nosotros en esta tarde dejarle a esos hermanos, amigos, creyentes o no creyentes que no tienen esa relación con Dios? Porque, ¿cómo se pondrían entonces de acuerdo? Bien, yo creo que en todo lo que es, vamos a decir, lo espiritual, dos personas seculares que no son cristianos, para ponerse de acuerdo, lo que tienen es que sentarse a analizar. Uno primero escucha al otro, luego el otro escucha al otro. Unen las ideas y piensan antes de actuar. Ahora, no necesariamente usted tiene que ser cristiano para usted pedirle a Dios que le dé lo que es la idea o la facultad de usted poder resolver algún tipo de problema o algún tipo de decisión. He escuchado muchas personas que no son cristianos, porque creyentes probablemente casi somos todos. Ahora, una cosa es ser creyente y otra cosa es ser seguidor de Cristo. O sea, hay muchas personas que son creyentes, otros son seguidores de Cristo. ¿Por qué creyentes? Porque tú le preguntas y tú le hablas de Dios y ellos dicen, yo creo en Dios, yo creo que Dios es real. Incluso yo hasta ahora y yo le pido a Dios, bueno, este negocio que yo tengo, lo tengo porque Dios me ayudó, porque yo le pedí a Dios que me lo diera. Entonces, hay una relación con esa persona, con el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cuál es el tema con la relación a tu mantener la vida, el Espíritu Santo todo el tiempo dentro de ti? La Biblia nos enseña correctamente cómo podemos mantener al Espíritu Santo dentro de nosotros. Incluso dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y cuál es el temor de Jehová? Dice que los hombres se aparten del mal. Una cosa es que nosotros tenemos que entender. Cuando nos apartamos del mal, entonces ahí realmente nosotros vamos caminando chin a chin a lo que es mantener esa relación con el amigo Espíritu Santo. ¿Cómo podría yo, o no yo, porque yo podría, ¿verdad?, discernir
cuando le tengo una respuesta que viene de parte de Dios por medio del Espíritu Santo, que es el que nos guía y es el que nos dirige a toda verdad. Pero sabemos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo puede también hablarle y administrarle a unas personas, aún no siendo seguidores de Cristo, porque como hablaba, todos creen, pero no todos siguen. Entonces, algunas veces, aún no siendo seguidores de Cristo, tomamos la decisión de ir a un lugar y el Espíritu Santo le avisa o le da a entender que no debe ir. ¿Cómo aquel que no es creyente puede discernir que es el Espíritu Santo quien le está guiando? Bien, muchas personas no saben exactamente qué es el Espíritu Santo hasta el momento de que ven que a la voz que ellos escucharon que le habló, ellos obedecieron y todo le fue de bien a mejor. Ahora, realmente no todo el mundo, o sea, no todo creyente tiene la facultad de saber que es el Espíritu Santo que le está hablando. Por eso cometen muchos errores. Al no conocer la voz de Dios, la Biblia dice que mis ovejas oyen mi voz. Al ellos no estar caminando como ovejas y no conocer la voz de Dios, tanto como escuchan la voz de ellos, su subconsciente, escuchan la voz de Dios y escuchan la voz del enemigo. Cuando ellos son guiados por la voz de Dios, todo lo que hacen le va de bien a mejor. Cuando son guiados por la voz del enemigo, lo que hace que en lo que emprenden cometen un error. Cuando ese error es cometido, se dan cuenta que la voz que escucharon no fue la de Dios. Entonces, muchos de ellos le atribuyen a la voz de Dios cuando las cosas que ellos hacen le van bien. Cuando las cosas que ellos intentan, que vamos a decir, se emplean, le sale bien. Por ejemplo, alguien dice, escuché una voz de poner un negocio de empanada, pero esa voz que escuchó, la persona comenzó y ejerció esa voz, comenzó a vender. De momento ya la persona tiene varias sucursales, tiene una aquí en Buenos Aires, tiene una allá en La Palma, tiene otra en Herrera. Entonces tú dices, oh, pero ¿y cómo está creciendo esto? Ahí es señal de que Dios le dijo, pon ese negocio con el objetivo de irlo expandiendo. Entonces, cuando las cosas permanecen, porque ahí es que nosotros nos damos cuenta cuando algo es de Dios, no simplemente cuando crece, escuchalo, porque Satanás también te puede hacer que tú crezcas en cuanto a lo material. Ahora, ¿qué es lo que va a dar a entender que ciertamente Dios te habló y que Dios está en eso? La perseverancia y la permanencia que tú tengas en lo que ejercitas. O sea que podemos dejarle un mensaje claro a los amigos que nos escuchan, y es que cuando las cosas vienen de parte de Dios, permanecen. Y que cuando viene algo de parte de Dios, pues no es malo. Por eso es que a Satanás se le acumula todo lo malo. Muchas veces porque nosotros mismos lo ocasionamos y muchas veces porque somos influenciados por él. Entonces podemos decir que cuando vamos a poner o a decir una revelación de parte de Dios, es enfocándonos a algo bueno. Cuando viene una revelación de que si pongo un punto de droga voy a fluir, entonces ahí no está hablando la voz de Dios. Todo va a depender del hecho, porque puede ser que tú también... O sea, que Dios le puede decir que ponga un punto de droga. No, sino que Dios puede pasar algo que te parece bueno, pero a la vez no es bueno, porque Job dijo una palabra, y él dijo, ¿acaso recibiremos lo bueno de lo malo? Amén. O sea, que lo malo, ahí, aún puede Dios estar ahí dentro de lo malo. La ventaja de Dios no es que no te va a pasar nada malo, es que Él estará contigo en todo lo malo que te acontezca. Bien, entonces es muy necesario dejar claro cierto punto en el Evangelio, y es que cuando la persona viene al Evangelio tiene por entendido es que su vida va a cambiar, pero es que no va a tener necesidad económica, que no se va a enfermar, que no le puede pasar un accidente, y realmente todo eso no puede suceder siendo cristiano, y no porque Dios no esté con nosotros, no porque Dios no seamos guiados por el Espíritu Santo. Debemos de estar claros, y es que cuando nosotros no conocemos del Señor, tenemos una vida de desorden. Y cuando ese desorden tiene que venir a un orden, pues causa como un caos. Podemos poner un ejemplo
de una mujer prostituta que se mantenía, ¿verdad?, vendiendo su cuerpo y se convierte a Cristo, ya no puede prostituirse. Entonces, ya esta mujer va a pasar quizá un tiempo hasta estabilizarse en otras cosas para ganarse su vida, quizá hasta pasar hambre. Entonces, muchos por eso vienen a los pies de Cristo y no permanecen. Y es porque muchos le pintan el evangelio de tal manera que se cree que no se sufre. Y en ninguna porción de la Biblia, en ninguna parte, en ningún libro de la Biblia está de que al usted convertirse a Cristo no viene un sufrimiento. Claro está, ese sufrimiento viene acompañado de ¿qué? De que el Señor va a estar contigo, de que tú, si permanece y persevera hasta el fin, es salvo. O sea, nuestra garantía en el Señor es perseverar hasta el fin. No es que te convertiste hoy y que ya mañana las cosas no me están saliendo bien y me voy para el mundo, porque allí en el mundo yo tenía X cantidad de cosas y hoy no la tengo. Por ejemplo, cuando yo me convertí a Cristo, yo puedo decir que económicamente tenía condiciones quizá, ¿verdad?, más cómodas, vamos a decirlo así. Pero si llegaba a Cristo en ese momento, o yo partía de este mundo, ni me iba a llevar a esas posiciones y mi alma iba a perecer. Entonces es un tema, porque hay gente que se están preguntando ahí y están escuchando a usted y están diciendo, pero entonces yo voy a ser cristiano para ser más pobre. No, no necesariamente, porque ahí hay un tema que tendremos que buscar como otro, en otro espacio para debatirlo en cuanto a la riqueza. Y es que han confundido la riqueza con la santidad y nada que ver. Cuando en la Biblia habla el pasaje bíblico que dice que primero entra el rico a un camello por un ojo de la aguja, que el rico a los reinos de los cielos, no se está refiriendo a que Dios no nos puede dar económicamente riqueza. Porque si decimos que eres el dueño de la plata y del oro, ¿y por qué si yo soy tuya no puedo tener plata y oro? Lo que pasa es... Incluso en su nacimiento a él le llevaron oro, incienso, mirra. ¿Verdad? Lo que pasa es que nosotros no podemos buscar del Señor solo con el enfoque material de que vamos a tener riqueza, sino que el enfoque material de nosotros sea el reino de Dios y su justicia. Y no la añadidura, que ahí es que viene lo que es la riqueza, el carro, la casa y así por el estilo. ¿Sabe que yo creo que Dios esa parábola la expresó de el rico y el ojo de una aguja con el camello? Era porque realmente vemos que en la misma Biblia hay otra parábola de un joven que era rico. Y cuando él le dijo, Señor, yo he guardado todo, yo he hecho todo bien, mire, yo he honrado a mi padre, yo he honrado a mi madre, Jehová le dijo que vendiera todo lo que tenga y que se lo diera a los pobres. El problema del rico en no entrar al reino de los cielos no es porque sea rico, es que ama más la riqueza que a Dios. El problema de Dios con la riqueza no es no bendecirte, es que tú pongas a la riqueza o al dinero por encima de Dios. Por eso realmente es que Dios habla esta parábola, porque ningún rico quiere servirle a Dios de corazón, sino que le sirve al dinero y también le sirve. Entonces Dios dice que no podemos servirle a dos señores. Ahora bien, la Biblia representa hombres que eran ricos, y cuando la Biblia representa a alguien rico, era rico de verdad. Abraham era rico, Job era rico. O sea, cuando analizamos en la palabra, vamos a ver de hombres de Dios íntegros que eran ricos, pero a final de todo, aún siendo ricos, fueron hombres que se salvaron. ¿Pero por qué? Porque el Dios de ellos era Jehová primero que el dinero y las riquezas. Entonces, Dios no te está diciendo que tú tienes que vivir un evangelio miserable, un evangelio sin dinero, un evangelio sin plata. Dios te está diciendo que Dios sea el centro de tu vida y el primer lugar en todo, por encima del dinero que tú tengas, las posesiones que tú tengas, y que tú entiendas que Dios es uno y solo Él es digno de ser adorado. David, el tema de hoy involucra muchas cosas y yo no quiero nada más como dejarlo involucrado
en algunas, sino que ¿en qué nos podemos nosotros involucrar para buena causa con aquellos que no conocen del Señor? Bien, nosotros podemos en buena causa todo lo que no tiene que ver, por ejemplo, exactamente con Dios, pero que tampoco tenga que ver con Satanás. Usted dirá, pero ¿cómo así? Porque lo que no tiene que ver con Dios tiene que ver con Satanás. Hay cosas seculares que podemos hacer que son limpias y que agradan a Dios, y que aún no se esté haciendo en el momento, quizá para agradar en un culto o un servicio a Dios, pero lo que se está haciendo de manera sana. Por ejemplo, hay personas que no son cristianas en el sentido, son creyentes, no son cristianas porque no son seguidores de Cristo, y son personas que hacen mucha obra, bendicen a personas necesitadas, le llevan compra, le llevan ropa, y esas son cosas buenas, esas son buenas costumbres. O sea, realmente no podemos mezclar a alguien no cristiano a hacer ese tipo de obra, sabiendo que Cristo también bendice al necesitado. Entonces realmente podemos nosotros incluirnos en muchas cosas que tengan que ver, siempre y cuando que no tengan que apartarte de Dios, ni separarte de lo de Dios, ni que tengan que confabularte en algo por detrás, en contra de lo que viene con Dios. Amén. Yo creo que realmente como cristianos nosotros debemos, como en estos días yo analizaba y viendo tantas cosas de diferente manera pasando en la sociedad, de que nosotros como cristianos debemos involucrarnos y quitarnos esos tabú de creernos de que si llegamos a un lugar, ya porque ese lugar no sea un lugar rodeado de cristianos, nos vamos a contaminar. Yo creo que aquel creyente que tenga a Cristo en su corazón debe involucrarse más. ¿En qué? Por ejemplo, estamos mirando ciertas condiciones a nivel secular que no tenga que ver con la iglesia en el sector, y por miedo a que nos digan se juntan con fulano, no estamos llevando esa palabra a donde está la necesidad. Desde que yo me convertí, yo tengo la curiosidad y yo voy a aprovechar y es de ir a esos centros donde trabajan esas mujeres prostituyéndose. Esa ha sido una curiosidad mía desde que yo me convertí, y yo creo que Dios me va a dar la oportunidad antes de yo morir. ¿Por qué esta curiosidad, David? Porque cuando nosotros no conocíamos, al menos yo no conocía del Señor, yo iba a un centro, no quizá donde se prostituían, pero centro de bebida, y yo pagaba lo que el DJ dijera porque me pusieran la canción de Chayanne. Entonces, ¿por qué yo no puedo ir a esos centros y pagarle al DJ lo que él diga? En el sentido que yo pueda manejarlo, ¿verdad? Para que me deje predicar 5 minutos, no más. ¿Podemos? ¿O está bien? ¿Usted cree que eso como que se sale fuera del Evangelio? Siempre y cuando Dios te envíe, porque recuerda que la Biblia... No, pero claro, lo primero es que debemos ponernos de acuerdo primero con el jefe, correcto, que es Jehová de los ejércitos. La Biblia expresa un momento donde Cristo se juntó con una mujer ramera. Amén. ¿Pero a qué se juntó? O sea, todo va a depender a lo que nosotros nos juntamos con la persona que, vamos a decir, se mantiene en un mundo secular. Ahora, lo que no podemos nosotros es confabularnos con el sistema de ellos. Porque si nos vamos a ver, habían 3 varones, dice la Biblia, que querían que adorara la estatua del rey Nabucodonosor. Y en ese lugar se hacía lo que era un rito, una adoración a esa estatua. Sin embargo, ellos no se dejaron conmover a adorar la estatua, ni se postraron a adorar la estatua que el rey quería que ellos adoraran. Entonces, realmente no podemos confabularnos a adorar al Dios que ellos están adorando. En cuanto a lo que vayamos, sea mostrarle el poder de Dios o la gracia de Dios, ahí sí realmente podemos llegar al lugar a llevar la palabra. Pero por eso es que debemos de ser enviados. Pero, mire, algo que me inquieta a mí de nosotros, porque no me voy a sacar lo cristiano, es que donde está la necesidad huimos de llegar. Y aunque Daniel, ¿verdad?, y sus amigos
no adoraron, pero estuvieron en el lugar. Si ellos no hubieran estado en el lugar, ¿verdad? Pero eso lo vamos a desatar otro día, ¿verdad? Bueno, yo espero que les sirva la palabra de hoy, ¿verdad? Y que tomemos en cuenta que debemos unirnos para toda buena causa. Dios le bendiga, Dios le guarde. Esto fue Innovación Teológica. Bien, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Escuchen este mensaje, denle like, compártanlo, suscríbanse, activen la campanita. Y ya ustedes saben, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Compartan en sus redes y traten de vivir la palabra que ustedes han escuchado de parte de Dios. Que Dios les bendiga y shalom ubrajot para ustedes. Alberto llegó loco, la fiesta se encendió. Alberto llegó loco, la fiesta se encendió. Regalando todo al por mayor. Y regalando todo al por mayor. Regalos y dinero, aquí al por montón. Regalos y dinero, aquí al por montón. Y con sus bailarinas forman el vacilón. Y con sus bailarinas forman el vacilón. Los viernes en la tarde la gente no se muere. Viernes en la tarde la gente no se muere. Esperando su programa, el bombazo de los viernes. Su programa, el bombazo de los viernes. Reportajes, noticias y algo más. Le gusta a toda la gente y a su comunidad. Los que están fuera se conectan por igual. No se pierden los invitados y se motivan a opinar. El bombazo, el bombazo, el bombazo De los viernes, el bombazo, el bombazo, el bombazo. de los viernes. Oye, si quiere ganar premios, conéctate en el bombazo de los viernes. ¡Vamos! El bombazo, el bombazo, el bombazo De los viernes, el bombazo, el bombazo, el bombazo. de los viernes. Con Fernández y Betania, Melvin y Rosario. Hace su trabajo para poder gozar. El bombazo, el bombazo, el bombazo, De los viernes, el bombazo, el bombazo, el bombazo.